software propietario y otra en casa. Vamos a darle la libre. Bien, primero que todo, buenos días. Sé que ya la audiencia ha mermado, dado las condiciones climáticas, ¿no? Pero bueno, espero mantenerme en sintonía con la calidad de las ponentes que han precedido. Bien, el título de mi ponente tiene como nombre la enseñanza de la programación, un nuevo desafío. Bueno, debo confesarle que mi desafío muy particular es que al final de esta presentación por lo menos logre crear en ustedes la inquietud del tema que está asociado a la enseñanza de la programación. Inicialmente el profesor Soto me había dicho que esta ponencia no era para informáticos, ¿no? Sino era para todo público. Y bueno, y en este desafío estuve pensando, bueno, ¿cómo le hablo a unos no informáticos? Estamos acostumbrados a hablar de software, de paradigmas de programación, de variables, y todas estas cuestiones, cómo asociarlo a este público que supuestamente no era del área de informática, y hablar en esos términos y que se pudiera entender, ¿no? Entonces, lamentablemente el público, bueno, no lamentablemente, el público no informática no está. Todos veo que están acá son informáticos, a excepción del compañero Luis García, pero que ha estado bastante vinculado al compañero por allá, Fortín, que también, que a pesar que no es formado en el área de informática, tiene bastante cosas que aportar en este sentido. Bien, entonces, cuando hablamos vamos a ubicarnos en unos elementos importantes para después hablar de cuál es este desafío. Bueno, cuando hablamos de la enseñanza de la programación, la enseñanza de la programación busca fundamentalmente el desarrollo de software, ¿cierto? Entonces, pues, tenemos que hablar necesariamente de qué es el software, ¿qué es esto del software? Que tanto hablamos, que lo utilizamos con tanta cotidianidad y que hoy por hoy sería casi, caramba, Edgar, ¿te puedo dar play? No voy a pasar como un profesor que daba tips y tenía una presentación y no la de PowerPoint, pero no la abría, ¿no? Y entonces al final le dice un estudiante, profesor, si te da F5, que abre la pantalla completa, y yo hubiera dicho, yo caramba, no lo sabía. Me voy a pasar a mí lo mismo. Entonces, ¿qué es el software? Bueno, el software es un elemento, un conjunto de programas, ¿verdad?, que nos permiten realizar actividades muy específicas con el computador, y lo estamos utilizando siempre, ¿verdad? Lo usamos cuando estamos trabajando con nuestro teléfono, nuestro smartphone, ¿verdad? En la mayoría es más común Android, la mayoría lo tiene, ¿cierto? Bueno, este sistema operativo que está ahí es un software. Cuando estamos navegando en internet, cuando estamos viendo videos, cuando estamos jugando, cuando estamos utilizando nuestro sistema operativo, todo eso es software. Y hoy parece increíble, son pocas las cosas en nuestras actividades diarias en las cuales nosotros nos vemos utilizando software. Ahora, ¿cómo surge esto del software? Entonces me ocurrió, digo, bueno, para hablar de software voy a hablar rápidamente de cómo se originó este tema del software. Bueno, ahora aparece la clave cada ratito, para cancelar. Un saboteo. Es la guerra mediática. Guerra de cuarta generación. Ok. Me va a adelantar, excelente. La tecnología no dejan de sorprender ahora. Bien, entonces nos hacemos otra pregunta, pues, ¿dónde se encuentra el software? Ya sabemos que está, ya lo adelanté un poco, en los dispositivos móviles, en nuestras computadoras cuando estamos programando, cuando estamos navegando, pero es que no solamente están allí, también nos encontramos en dispositivos un poco extraños. Por ejemplo, yo antes me preguntaba, veía revistas un poco adelantadas al asunto y veía una nevera con una pantalla y una conexión a internet. Decía yo, bueno, pero ¿para qué sirve? No me veía, porque no me ubicaba. ¿Qué hago yo con una nevera, una pantalla y una conexión a internet? ¿Será que voy a programar allí, voy a navegar, voy a estar un poco incómodo? Pero la realidad es que sí, ya hoy estos dispositivos que lo parecían lejanos
una lavadora, un microondas, los televisores, de que vamos cambiando el menú, estamos utilizando software. Porque ya el problema no se trata solamente de conectar a las personas, ya se da por un hecho que las personas están conectadas. Tan es así que aseguro que hago una encuesta acá y le pregunto a ustedes, ¿quién de ustedes tiene alguna cuenta en una red social? ¿Quién las tiene? Levanten la mano, por favor. Todos. Entonces pareciera ser cierto que todos estamos conectados, pero ya no se trata de eso. Ya se trata de conectar las cosas. Y aquí llegó un señor que llamó Kevin Austin, un profesor del MIT, Massachusetts Institute of Technology, en 1999, dijo ya, hace 17 años que ya el asunto no se trataba de conectar a las personas, teníamos que conectar a las cosas, ¿no? ¿Y qué implicaciones tenía eso desde lo más sencillo? Bueno, que era necesario ahora desarrollar mucho más software, ¿no? Por ahí van los tiros, tenemos que desarrollar mucho más software. Y en cosas tan increíbles que nos parecían, solamente lo vimos en la película, bueno, mi carro no es tan sofisticado como es, pero hasta en el carro ya tenemos el software está controlando todas nuestras actividades, prácticamente todas nuestras actividades de la vida diaria. Entonces, ¿cómo comenzó eso? Bueno, rápidamente, dije, bueno, como a mí me gusta un poquito la historia, vamos a hablar rápidamente. Bueno, el software empezó, se fue evolucionando en varias etapas, que va desde la década de los 50 y finaliza en la actualidad. Pues, aquí colocaron el 2000, pero vamos a colocar como punto de partida, pues sigue evolucionando, 1916. Entonces, vamos a ubicarnos en el punto de partida para no echarle la chacha de todo eso, que estoy seguro que son muchos más que estamos más o menos informados. Bueno, en la última etapa, en la actualidad, podemos hablar que existe una omnipresencia de la web, ¿sí? Ya cualquier software que vayamos a desarrollar tiene que estar pensado que de alguna manera ese software tenga alguna conectividad con la web y que podamos conectar no solo de nuestro computador, debe haber una convergencia digital, es decir, que no solo un tipo de hardware me permita interactuar con ese software, sino que yo me fui, llegué a mi casa y lo que yo hice aquí en la universidad lo tenga en mi teléfono móvil, que lo tenga en la tabla, ¿sí? Pero que también lo pueda ver desde el Smart TV, ¿cierto, Maestro Portillo? O el compañero Luis, que tiene un Smart Room, un salón inteligente en su casa. ¿No? Entonces, bien, la otra cosa es la reutilización de la información. Ya el software tiene características industriales. Fabricar software se ve bajo la metodología de que, bueno, ya no comienzo de la nada. Sencillamente se enfoca en la construcción de cosas que ya están hechas para lograr cosas nuevas, ¿sí? La reutilización de la información, la reutilización incluso del código. El código también es información. Y por otro lado, ven los componentes de software reutilizables. Es la tendencia, ¿verdad? Ya conocemos mucho que estamos acá, que somos el área informática, como a través de frameworks, los frameworks que utilizamos en el campo de la programación, ya muchas cosas están hechas. Solamente tenemos que saber cómo entrenarlo en nuestro código de programación para que eso funcione de manera efectiva y nos ahorre una cantidad de tiempo de programación y que eso se traduce en productividad, ¿no? Y entonces, fíjense, hablé de software, pero también utilicé un elemento importante, ¿no? Que hablan mucho los programadores, y por supuesto está asociado a la programación, que son los programas. Entonces, cuando hablamos, voy a tratar esta para darle un poquito más agilidad, tiene que ver con la anterior, pero hablo un poco de eso. Voy a tratar esta, y entonces, lo que más me interesa, ¿qué son los programas? ¿De qué se trata eso? Bueno, una definición sencilla de los programas, ¿no? Es un conjunto de instrucciones que le dan al computador para que desarrolle una actividad diaria, ¿cierto? Una actividad específica, perdón. Eso lo saben ustedes, muy bien. ¿Y cómo se construyen esos software? Bueno, con algo así como unos códigos en algo que se llama un lenguaje de alto nivel mediante otro software que se llama el lenguaje de programación. Pero es que el desarrollo de software va mucho más, es algo más complejo o va mucho más allá que el tema de los lenguajes de programación y el tema de la codificación. ¿Le parece a los muchachos acá, le parece algo conocido? Esas cosas ahí, un for, un else, un end. ¿En qué lenguaje está hecho eso, por cierto? Vamos a ver. No es Java, no es Pascal, no es PHP, no es ninguno de los que vamos aquí, está hecho en Pascal. Ya esto está en desuso. Ok, pero ¿quiénes hacen esto? Bueno, estos códigos, ¿verdad? Que para mucha gente que no son del área parecen cosas así como de gente distinta, para darle un nombre, ¿no? Quienes hacen estas cosas porque son ellos los que lo entienden, que tienen la capacidad de tirar la instrucción bajo este tipo de simbología al computador. Bueno, estas personas que hacen esto
sencillamente son personas como estas, que se le llaman programadores, ¿verdad? Que son gente que dedican una de su tiempo a estar sentados frente a una máquina, darle instrucciones para sacar productos que son los software, ¿verdad? Y que el usuario común lo va a utilizar sin tener que tener conocimiento de toda esa nomenclatura que existe detrás para el desarrollo del software. Y que una de las características, dice aquí, que toman mucho café, ¿no? Ya que está metiendo café por las venas, endovenoso, café endovenoso. Así parece que son los programadores, pero no son seres excepcionales, no son seres de otro mundo, son seres normales y corrientes, bueno, que han aprendido a darle instrucción a ese operativo que no es muy inteligente realmente, muy rápido en los términos de procesar información, pero que no hace nada a menos que el programador o el desarrollador le dé instrucción. ¿Sí? Bien. Entonces, un poco para desmitificar el tema del programador, te colocaba eso porque siempre el tema de la enseñanza de la programación está asociado a ingenieros, licenciados, PhD, magíster, máster en no sé, cuestiones aplicadas, en APP, en una cantidad de cosas que, oye, yo no quiero estudiar eso, ¿no? Pero realmente es mucho más sencillo de lo que parece. Entonces, otra cosa importante, ¿no? Un tema de uso muy común en el argot de los programadores, los algoritmos, ¿no? Entonces, bueno, en el caso de nuestros estudiantes de informática, bueno, mira, vieron una materia que se llamaba algoritmo el primer semestre, y entonces cuando estamos en el segundo tenemos programación y estructura de datos, nos olvidamos, ¿no? Yo lo que quiero es codificar. Sí, pero detrás de la codificación hay un algoritmo, ¿cierto, profesor Luis? Entonces los algoritmos son bien importantes y los programadores se caracterizan por tener una gran cantidad de algoritmos en sus mentes, pero que tampoco es algo exclusivo de los programadores, porque los seres humanos que no somos del área de la informática, todos los días estamos utilizando algoritmos, que son conjuntos de pasos, ¿verdad? Secuenciales, finitos, que lo hacemos con el objetivo de realizar una tarea determinada. Entonces la programación tiene que ver exclusivamente con el tema del algoritmo. ¿Y hacemos algoritmos todos los días? Sí. Entonces, ¿es algo complejo? No, al contrario, algo muy sencillo, porque en la medida que yo logre, ¿verdad? Lograr que esos pasos se hagan de manera lógica, tengan un principio, tengan un fin y de respuesta a las cosas que yo me planteo hacer con la utilización del computador, realmente se va a hacer muy sencillo. ¿Qué lo complica? Bueno, su simbología a veces. Llega alguien y nos empieza a dar clase y nos muestra un poco de cosas de este diagrama de flujo y no nos lo explica bien, ¿no? Y bueno, digo, oye, está como medio difícil. Pero una vez que empezamos a entender toda esa simbología, vemos que realmente no hay nada del otro mundo y que todos tenemos las posibilidades de programar y de aprender a desarrollar estos algoritmos. ¿Sí? Continuamos. Entonces, ¿cuál es el desafío de la enseñanza de la programación? Si ya le dije que el software no era una cosa del otro mundo, que para desarrollar el software teníamos que construir los programas y que los programas se fundamentaban en los algoritmos. Entonces no hay mayor problema, ¿sí? Si hay algunos problemas más importantes que aprender a programar. ¿Cuáles son estos problemas? Y ahí está el desafío que tiene que ver con el objetivo de esta ponencia. ¿Se necesitan los programadores? Sí, obviamente, ¿no? No podría construir un edificio si no tengo los albañiles. Es más, en la clasificación de un poco injusto, ¿no? Del desarrollo de software, los programadores son como los albañiles, personas que la cotidianidad es que él pega el bloque, frita la broma, pone la electricidad y el que se gana el premio bien el arquitecto. Esta obra fue tal hecha por Luis Figuera y el hombre no batió ni un saquito de cemento en la piscina. Pero así son los programadores, pues. Son los albañiles, el trabajo duro lo hace el programador, obviamente orientado por gente que tiene mucha formación, que tiene una visión más amplia del todo. ¿Ah? El arquitecto planifica esa... Pues salió bien. Claro, tengo que decirle mi parte. Eso es correcto, sí, bueno, no, estoy diciendo pero sin el programador no se logra el asunto. Bien, entonces, el programador es un ejemplo fundamental en el tema del desarrollo del software. Y la pregunta es, ¿todos podemos programar? Sí, yo creo que todos podemos programar. Estuve leyendo otro artículo ahí en una gente dice, no, que esto es algo para una élite y tal, y no la comparto. Yo creo que si todos podemos programar, lo tenemos que tener voluntad, ¿verdad? Y disciplinadamente, como el que aprende a manejar bicicleta, porque nadie va a aprender a manejar bicicleta en un tutorial por YouTube, tiene que montarte en la bicicleta, pedalear
y después de varias caídas va a lograr andar la bicicleta, ¿no? Y se va a programar, como le digo a ustedes, escuchando al profesor, hablando del ciclo while, del while y del for, y copiando ese ejercicio. Eso no lo va a enseñar a programar, eso le va a dar elementos conceptuales, elementos teóricos, pero solamente a programar se aprende ¿cómo? Programando, no hay otro. Entonces, ¿cuál es el desafío para los programadores? Estuve leyendo una literatura y traje algunas cosas que son medulares para el tema del desafío de la enseñanza de programación que lleva por título. Lo estuve buscando, bueno, tenía este título, hablé de tantas cosas y no llegué al asunto del desafío. Creo que prefiero eso, ¿no? Bien, se habla de una necesidad de unos 95.000 programadores al año frente a un total de 25 titulados en Computer Science, ciencia de la computación, así lo llaman los que salen anualmente de las universidades, fíjense. Sin embargo, hay otros estudios más comprometedores, ¿no? Dicen que en 10 años, solamente en Estados Unidos, ahí lo menciono, se necesitarán 1.400.000 personas formadas en el área de la ciencia de la computación. Y es entendible, ¿sí? Ya somos millones que necesitamos estar comunicados, estamos comunicados. Hay que seguir desarrollando software para esas personas, pero ahora tiene otra cosa. Es que tenemos que conectar las cosas, el videolink, y para ello también necesitamos software. Entonces, que la carrera de la programación y el desarrollo de software son una carrera importantísima y donde la demanda supera a la oferta. Es decir, no hay necesidad que ninguno de ustedes, una vez que se gradúe, esté esperando que lo contrate PDVSA, esté esperando que lo contrate Ferrominera. Deberían ustedes estar dispuestos a formar su propio centro de desarrollo de software y ofertarle a estas instituciones soluciones informáticas, porque hay veces que realmente. En América Latina estuve buscando, usted sabe que los latinoamericanos no son muy ligados al tema de registrar, ¿no?, las cosas, ¿no? Y entonces cuando buscan la encuesta hay mucha disparidad, pero también falta muchísimo. Y si le agregamos a eso que mucho del talento que se desarrolla en el área del desarrollo de software en nuestros países, por esa deficiencia que tienen los países del primer mundo, inmediatamente a esos talentos los captan y se los llevan. Entonces la deficiencia sigue siendo aún mayor. Ahora, no es igual estudiar programación o estudiar informática o estudiar ingeniería de sistemas a ser un buen ingeniero en informática o a ser un buen ingeniero en sistemas. Son dos cosas distintas. Yo siempre pongo el ejemplo de los informáticos reparten café y los informáticos que solucionan problemas computacionales, ¿no? Debe haber, uno de los desafíos también es que, además de la cantidad, también se formen profesionales de alta calidad, ¿sí?, que sean creativos. Bueno, uno de los desafíos es formar mayor cantidad de profesionales y de mayor calidad. Otra cosa importante, ¿no?, que está en el desafío, es que durante los próximos años la línea divisoria entre las ciencias computacionales y otras ciencias tiende a desaparecer. Muchos profesionales que no están en el área de informática, en sus áreas profesionales, llámese un estudioso de la pedagogía crítica, por ejemplo, como el compañero, un matemático, llegará un momento de que el software que existe, a lo mejor el profesor García está interesado en desarrollar, necesita pues un software para calcular, dígame usted, profesora, ¿ah? No, la ecuación de segundo grado. Bueno, vamos a poner esto como ejemplo, porque vamos a entender todo. La ecuación de segundo grado. Calcular el número de horas en el cálculo histórico. ¿Para cómo? Calcular el número de horas en el cálculo histórico. Ok. Y de repente ese software no existe. Y el profesor García se ve la necesidad de involucrarse con el tema de la programación, acudir a otra gente, pero que hoy es una realidad. Hay ejemplos aquí en la universidad importantes. El profesor Portique, por ejemplo. El profesor Portique no es del área, pero tiene mucho que dar hoy por hoy en su formación en el área de, por lo menos en el diseño de aplicaciones informáticas, específicamente a nivel de la web, ¿verdad, profesor? Y no tiene esa formación, ha sido por su cuenta. Entonces, otro elemento importante es que ya el proceso de aprendizaje en términos de programación no obedecen a estructuras formales como las conocemos. Yo no tengo que venir a una universidad para formarme como programador. Existen cantidad de posibilidades, especialmente en la web, que digo yo, hablo de informalidad, porque hay una formalidad dentro de la informalidad. Hablo de informalidad, se trata de que no existe una estructura burocrática que me acredite a mí como programador. No, él es licenciado en informática, él debe saber programar. Hay gente que sin tener esos títulos, ¿no?, por su propia cuenta,
de manera informal dentro de las formalidades, porque todos esos cursos también tienen una formalidad, ¿verdad? Muchas veces terminan siendo mejores programadores que inclusive lo que muchas veces acredita una institución como programador. Entonces, cuidado con eso, ¿no? No pensemos ni subestimemos de que, bueno, me encontré con el profesor García y inmediatamente, ¿qué vas a saber de programación? De repente el nombre es un en términos algorítmicos, ¿cómo es? ¿Que está matando ahorita al profesor? Alex Cabrera en términos de programación, ¿no? Y lo deja batuqueado ahí, quedamos Sobre todo eso, ¿sabes? quedamos allí dando un poquito de pelo, ¿no? Por otro lado, te han involucrado en estudio para dar respuesta a sus clientes, ya lo dije. Y bueno, un poco de eso, que la línea divisoria entre otras carreras ya hoy se hace más débil. ¿Por qué? Porque hoy de alguna manera todos tenemos que involucrarnos con ese llamado computador y necesariamente estamos obligados, aun cuando seamos del área, a saber cómo le doy una instrucción a ese tipo para que me dé una respuesta a la cual me permita a mí solucionar una necesidad específica. Entonces, ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer para salir de estos desafíos? Bien, estas son mías, ¿no? Seguramente hay muchísimas más. Después de leer y reflexionar, se me ocurrieron. Involucrar a más personas en el proceso de enseñanza de la programación. Incorporar nuevas tecnologías en el proceso de enseñanza de la programación. Ya mis compañeros habían hablado, la tecnología de la información hoy nos brinda grandes oportunidades para desarrollar. Ya eso era antes, bueno, que para aprender un algoritmo determinado tenía que ir a buscar a Joyanes Aguilar y al otro, ¿no es? Y aprenderme los 4 capítulos para ver el método burbuja. Entonces, no, ya lo vas, inmediatamente lo ves, a lo mejor lo aprendes muy rápido y no necesitas leer todo el libro, porque antes tenía que leer el libro, ¿no? Pero bueno, existen estas posibilidades. Los niños son claves en este proceso de incorporar a más gente. ¿Por qué? Bueno, porque hoy hay una generación a la que llamaron Mark Prensky, se llama Mark Prensky, dijo que esta nueva generación les acuñó el término de nativos digitales. Creo que ya se habló algo de esto. Estos nativos digitales, bueno, tienen unas características importantes. Ellos no necesitan un manual para operar un equipo electrónico, una tablet, un smartphone, un teléfono. Y ellos a per se pareciera que tienen esas condiciones, ¿no? Pero hay otra gente que ha dicho, está muy bien, tenemos nativos digitales, es una fortaleza. Pero ya basta de que solamente seamos simples usuarios de tecnología. Necesitamos tener ahora creativos digitales, necesitamos gente que cree cosas, ¿no? Y ahí los niños y la educación básica nos permiten una oportunidad importante. Por supuesto, eso tiene sus consecuencias, implica cambios en los modelos curriculares, en la educación básica, ¿verdad? Incorporar una iniciativa de la gente de codex.org que plantea que ya desde los primeros años de educación básica se enseñe a programar a los niños. Si no se le da matemática, que es importante que sepan en ecuaciones, también es importante que sepan algoritmos. ¿Y por qué? Bueno, porque se ha observado, en resumen, bueno, que aprender a programar nos permite experimentar de forma creativa, ayuda al desarrollo del pensamiento lógico y a la vez nos permite comprender el funcionamiento de las nuevas tecnologías que encontramos en nuestra vida cotidiana. Entonces, ahí le dejo esto.